help some of the elder people there to use it in communicative ways. So you're right, if you just looked at this program, if you went to a Memory Maker session and you just sat in the corner for about 10 minutes, oh well, it's just the old folks telling stories of their goats. There was a lot of goat stories. Don't know why, but a lot of goat stories. And it looked stereotyped, but I think as we spent time in the Memory Makers and with other people involved, it became something much more profound. Both the Memory Makers themselves and their time in the schools, talking to the children about the history of the county they lived in. So I think your points are well taken. I don't think this program fit that stereotype, but it would definitely not with some kind of technology. Other comments? Well, let me, I can talk a little bit about analysis, which might be a little late for that. Or these were some kind of questions I posed for possible discussion, or we can be done. I'm up for any alternative, so I'd just like to hear from you. We discussed these? Okay. Well, everybody can read them. Yes. We'll make it bigger. Yeah. You can change the font to. There's four. Please share a story about how and why you became interested in qualitative methodologies, thinking about a narrative account. Take a look at any of the 6 propositions about qualitative inquiry that we talked about earlier, and share some of your additional thoughts about those. Present and discuss, we have lots of time for this. A qualitative study in which you've been involved, engage in some critique of the study, reflect on the basis criteria that you're using to make judgments of the quality of the study. How do we judge the quality of a study, and what warrants do we use for our inferences? Are not settled issues in qualitative inquiry, and they never will be. It's a non-foundational epistemology. There is no one correct way
to do qualitative inquiry, and there is no one correct way to justify, warrant, support the results that we get. There's no one place to stand and proclaim truth. So, do you consider yourself now, or do you aspire to be a qualitative inquirer, researcher, or evaluator? What accompanies and underlies these aspirations? I propose we pick any question you want, or perhaps start with the first one. I shared a couple of my stories, my methodological disquiet. This was not working for me, so I'll share a couple of those. Or anything else, or anything that's not on this discussion list. Estaría bien si queréis nos podemos juntar grupos y preparar. ¿Cómo quieren? Podemos hacer grupos de gente y preparamos una historia. ¿Sí? Digo, podemos. Es una idea muy buena. Podemos partir de esa idea de construir un pequeño relato parecido al relato de Monterroso. Lo de cuando se despertó el dinosaurio, vamos a seguir ahí. Exactamente. ¿Podemos hacerlo? ¿Quién se apunta? ¿Hacemos grupo? Venga, pues el grupo de 3 personas. Grupito de 3 personas. Venga. ¿Y 5 minutos? ¿Jaime? Okay. 5 de 10. Una cosa importante, todo el mundo tiene que elegir a un portavoz dentro del grupo. Si no, Do you want to be in the group?
investigar en el aula y ves que hay más veces que tienes que pasar. Una pregunta abierta.
Ya está eso. Tenim que salir a hablar por teléfono. Vale. I think it is hard. It's hard to ¿2 minutos más?
Bueno, ¿quién quiere ir primero? Yo voy a sentarme aquí para entenderlo. Un grupo quiere presentar primero. ¿Ustedes? ¿Sí? Listo. No sé si puede venir aquí y presentar a todos. Yo me siento aquí. Hola, buenas tardes a todos. Hola. No, micro. Oh, it's up there. Up there. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Eva y nos hemos basado un poco en mi historia. Yo investigo sobre las actitudes en la universidad de los alumnos universitarios en general sin discapacidad hacia otros alumnos con discapacidad. ¿Qué es lo que piensan sobre su inclusión? Y entonces hemos decidido basarnos en mi historia porque todo esto viene de que yo estudié con una compañera con discapacidad en la universidad. Entonces, un poco basándonos en lo que ha comentado Jennifer Green, pues se podría contar de una forma narrativa el por qué yo investigo sobre esto y por qué creo que los métodos cualitativos podrían apoyar el que las personas con discapacidad tengan voz para contar cómo es el proceso de inclusión en la universidad. O sea, qué mejor personas que ellas mismas que puedan contar cómo es todo el proceso, ¿no? Y aparte de esto también utilizar grupos de discusión para que ya no solo sean las propias personas con discapacidad, sino sus compañeros, cómo han vivido ese proceso con ellos, el proceso de inclusión. Entonces, se podría contar, concluyendo, ¿no?, que de forma narrativa, cómo fue mi proceso de estudiar con esta persona con discapacidad en la universidad y cómo fue su proceso de inclusión y cuál es el bagaje que yo tengo, el background, para poder investigar sobre ello. Y eso es. Bien, gracias. Bueno, después de esto ya me bebéis un café. Hemos estado oyendo toda la importancia de conocer el contexto en la investigación cualitativa. Por eso nosotros debemos comenzar enmarcando en el contexto en el que hemos desarrollado esto. Cuando Jennifer nos proponía, no, ha sido por allí, alguien que ha preguntado sobre si la metodología cualitativa debía ser crítica o transformadora y tal. Ahí es donde hemos empezado nosotros este equipo de trabajo, aunque no lo sabíamos. Porque nosotros hemos estado diciendo que realmente pensábamos que la metodología cualitativa en sí misma no era crítica, es aséptica, evidentemente. Pero quien más ha utilizado la metodología cualitativa han sido personas que eran enormemente críticas con lo que se estaba haciendo anteriormente.
no les valían los números y empezaron a medir de otra forma. Esto es lo que hemos hecho nosotros. Es decir, como el marco que nos proponían no nos valía, nos hemos ido a analizar las realidades que teníamos entre nosotros. Estamos hablando de gente que ha investigado en temas de cine, en trabajo social, en educación social, en educación y salud mental, con lo cual nos costaba muchísimo centrar el qué y cómo podíamos hablar. Sí que hemos llegado a un acuerdo, que todos hemos llegado a la cualitativa porque los números no nos valían. Intentar cerrar una respuesta a un sí no nos valía. Entonces empezamos a analizar otras alternativas, cada uno por un itinerario diferente. Hemos empezado a hablar sobre las técnicas de evaluación y de análisis, y aquí hemos visto que de lo poco que sabíamos, cada uno sabía muy poco, pero entre todos sabíamos una barbaridad de cosas, y que la cualitativa es enorme. Por eso nos resulta tan difícil llegar a acuerdos de la sistematización. ¿Cómo vamos a unir el evaluar las necesidades de las personas con discapacidad que entran en la universidad con las características de las películas o de los cortos, con el trabajo social, con educación? Estamos hablando de una diversidad tan grande que al final nos abrumaba. Y al final del todo, dentro de este contexto de ser los rebeldes de los críticos, hemos acabado diciendo cómo ha cambiado la narrativa. Esto es algo que se dice en España, jomari. Esto, claro, porque decíamos, ¿cómo es la narrativa de las personas mayores que cuentan sus historias que nos contaba Jennifer? Y ¿cómo son las historias que nos cuentan ahora los jóvenes en los vídeos que cuelgan en YouTube? Las historias en sí mismas no son tan diferentes. Yo mantengo el principio de que después de los griegos todos nos repetimos. Todo está contado. Los griegos hablaron del amor, del desamor, del odio, del homicidio, por amor, por odio, por todo. Lo que cambia es la forma de contarlo. Y es tan distinto como lo cuentan los mayores a como lo cuentan los chicos de 15 años o los de 20 que están empezando en la universidad. Bueno, si están empezando con 20 ya viene un poco retrasado. Bien, y esto como críticos que somos lo hemos dejado abierto, que seguiremos debatiendo. Disculpad, pero es que este grupo es así, no hemos podido centrar más. Hola. Bueno, yo voy a ir construyendo el relato un poco a medida que voy hablando, así que tampoco sé si voy a ser demasiado coherente. En mi grupo de 5 personas lo hemos planteado como si fuera un cruce de caminos de diferentes personas con muy diferentes inquietudes y que venían de sitios muy diferentes, y aquí es donde radica nuestro primer punto de lo que aporta la investigación cualitativa. Y es que en la investigación cualitativa, para nosotros, todas las personas, independientemente de sus ideologías o de lo diferentes que sean sus caminos, son dignas de estudio. En este sentido, había una persona que venía o provenía del mundo de la educación social, pero parecía que por circunstancias o exigencias laborales le iban enviando más hacia el mundo de la tecnología. Había otra persona que no sabía muy bien qué hacer con su vida. Parece que lo que le aportaron los estudios universitarios no era suficiente, quería aprender más. Otras 2 personas en este caso, que parecía que provenían más de un ámbito cuantitativo,
y girar un poquito más hacia lo cualitativo. Desde nuestra perspectiva es algo diferente a lo que sucede hoy día, donde parece que lo cualitativo vende menos o sirve menos para hacer una carrera profesional universitaria y entonces acabamos tendiendo más a lo cuantitativo. Y una persona que... No, esto entiendo. Perdón. Está bien. Y una... Entiendo bastante. Y en nuestro grupo también hay un joven investigador que se está incorporando ahora mismo al mundo de la investigación y todavía no sabemos muy bien qué camino va a tomar. Y entonces hemos estado debatiendo y hemos pensado que la investigación cualitativa lo que nos aporta, o lo que creemos que nos aporta por lo menos a nosotros mismos, es que nos permite unas aproximaciones y unas comprensiones acerca del mundo social en este caso, que la cuantitativa no permite, en tanto que no reduce a las personas y las voces de las personas simplemente a ecuaciones estadísticas. Y otra de las cosas en las que hemos pensado que coincidimos es que la investigación cualitativa también permite una mayor comprensión de uno mismo, y en este sentido un investigador o un profesional que utiliza la investigación cualitativa puede tener un quehacer o un desempeño profesional más comprometido, más responsable, más consciente incluso, y en consecuencia estará desarrollando una mejor práctica educativa o una práctica profesional mejor. Y por último concluimos, como os decía antes, parece que hoy día hacer investigación cualitativa es algo complicado, es un reto. No es lo que más vende de cara a las revistas, a las publicaciones, a las acreditaciones universitarias, tan de moda hoy día. Y sin embargo, si nosotros creemos en ello, y si nosotros vamos a seguir en este camino y lo vamos a defender, no es solo porque seamos valientes, sino también, fundamentalmente, porque creemos que tiene mucho que aportar. Gracias. Pues esto con el mensaje Le hemos dado 3 frases y un 20. Hola, nuevamente. Esta vez trataré de ser más claro que ayer, porque, bueno, aunque compartimos como lengua materna el español, entre los países latinoamericanos y España, a veces cómo estructuramos el discurso tiene sus diferencias. Estábamos dos compañeras y su servidor tocando el tema, una compañera de Brasil, otra de Venezuela, y en su caso yo que soy de Honduras, y hablando un poco de las experiencias que tenemos en investigación cualitativa. En este caso hemos decidido compartir un poco sobre mi experiencia partiendo de lo que implica la investigación cualitativa, con una de las frases que dijo uno de los compañeros aquí, que sirve para dar voz a otros personajes. Pues bien, de manera puntual, en mi caso soy un espécimen raro porque estoy actualmente haciendo el doctorado en filosofía, en el área de filosofía educativa, y me interesa mucho lo que es la teoría crítica, la escuela de Frankfurt y este tipo de personajes. Y en la experiencia que tuve con el tema de la investigación cualitativa fue básicamente haciendo una tesis a nivel de maestría en México, específicamente en la zona que se le conoce como Altar Sonora, y abordando el tema de la vulnerabilidad social de menores migrantes no acompañados. Estuve desarrollando observación participante y entrevistas semiestructuradas. Y quiero enfocarme en lo siguiente. Cuando vamos como investigadores a hacer observación participante, nos acompaña en el contexto un sinnúmero de temores, especialmente cuando estamos abordando temas vinculados con trata de personas, con migrantes y con otros temas que un simple dato numérico, digo simple entre comillas,
porque hay toda una complejidad luego, pues no los puede dar sobre esos discursos que están encubiertos. Tuve que, para poder ingresar al campo, pues utilizar como portero, como se le llama, como le llaman algunos metodólogos cualitativos, a una organización de la Iglesia Católica que me acercara y me abriera el campo, el contexto, por lo peligroso que era en este caso. Y lo que hice para poder acercarme a las personas que entrevisté fue que, partiendo del apoyo que brindaba la organización de la Iglesia Católica para acercarme a ellos, pues iba entablando unas efímeras relaciones y partiendo de ahí abordando el tema. Luego, estas personas que me brindaban la oportunidad de hablar con ellos me iban sugiriendo a otras personas. Y concluyo con lo siguiente: lo poco que conozco de investigación cualitativa ha sido más a partir de lo que he leído de autores como Lincoln, Buba, Hammerley, y lo que hicimos en este caso con la doctora Valdés Garbea del Colegio de Sonora. Lo de ir al campo es muy importante cuando se hace trabajo de observación participante, y es toda una experiencia a la vez que solo se puede describir sin duda alguna viviéndolo. Gracias. Bueno, pues nosotras cuando hemos creado esta pequeña historia hemos ido un poco más al principio de todo, al por qué alguien acaba siendo un investigador, ¿no? No hemos profundizado en las diferencias entre cuantitativa y cualitativa, pero hemos empezado como por esa base. Y bueno, nosotros hemos inventado la siguiente historia. Entonces, había una vez una ciudad llena de colores, donde había un montón de niños jugando libremente, había juguetes tirados por el suelo, paredes pintadas. Bueno, pues los niños iban y venían y hacían lo que querían. Pero llegó un momento en que en esa ciudad empezó a haber carteles que ponía camino, 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 camino. Y los niños pensaron, vamos a ver qué es, ¿no? Porque los niños ya sabemos que son curiosos. Entonces resulta que cuando llegaron a seguir esos carteles, el camino era de línea recta y los niños solo podían pasar de uno en uno. Entonces empezaron a caminar muy despacito, unos detrás de otros, se miraban extrañados, hasta que ya llevaban tanto tiempo en el camino que ya seguían recto y solo miraban la nuca del de enfrente. De vez en cuando, algunos se daban cuenta de que a los lados había otros caminos, como que cruzaban, pero esos caminos estaban rotos o parecían sin salida o tenían piedras, entonces no parecía nada seguro seguirlos, entonces nadie los seguía. Hasta que algún aventurero decidió que aquello de mirar la nuca del de enfrente era muy aburrido y decidió seguir alguno de estos caminos extraños. Pero no todos, muy pocos niños seguían esos caminos. Entonces nosotras lo que queremos decir con esta historia es que la gente que decide investigar lo que hace es buscar esos nuevos caminos que parecen más difíciles o que se dan cuenta de que hay otros caminos, ¿no? Que no van mirando al de enfrente. Entonces será un poco nuestro resumen de esta idea. Buenas tardes. Nosotras hemos querido hacer también un poco un híbrido por la formación que tenemos. Trabajamos sobre todo educación artística y una compañera que es psicóloga también está encaminada por la creatividad. Entonces, bueno, hemos tratado de hacer una metáfora de la investigación cualitativa llevada a un contexto de clase de educación artística. Entonces, bueno, me lo voy a ir un poco inventando por el camino, pero la esencia está de forma conjunta. Entonces, en una clase de arte se les pidió que hicieran a todos los niños un dibujo libre. Y el resultado de aquellas prácticas fue que cada uno de los niños hizo un dibujo que era bastante figurativo. Todos podíamos ver lo que había en cada uno de esos
dibujos, excepto de uno de los niños. Ese dibujo de uno de los niños era un dibujo abstracto, había elegido un color, el azul, y lo que había hecho era llenar toda su página de ese color azul. Y hubo otro de los niños que, bueno, pues le criticó, como ¿qué es eso? No se ve nada, etcétera, etcétera. Una serie de críticas que iban contrarias a lo que el niño había dibujado. Y entonces alguien dijo, ah, pero si es la pista del recreo de mi colegio. Y otro dijo, no, no, es la piscina del verano de mi parcela. Y otro dijo, no, no, ¿qué decís? Pero si son las nubes, si es el cielo, etcétera, etcétera. Y un sinfín de voces se fueron reflejando en ese dibujo que a priori nadie había querido ver nada. Lo que queremos decir con esta pequeña fábula o metáfora de la investigación cualitativa, que es un poquito en la línea en la que nos movemos, es que lo primero, trabajamos con personas, eso no lo podemos olvidar, y este tipo de investigaciones a menudo nos hacen que profundicemos y enriquezcamos más la vía de investigación. Entonces, por otro lado, lo que vemos es que con la multitud de miradas que van surgiendo de este tipo de investigación, que la misma investigación se puede hacer con un montón de personas y cada resultado va a ser totalmente diferente, por aquello que ya nos decía la profesora Jennifer Green, en el que cada uno también pone de sí mismo, interpreta o se proyecta en cada investigación, pues creemos y consideramos que esto genera riqueza por la multiplicidad de miradas, podemos ir generando redes de conocimiento en torno a un solo trabajo, ¿no? A un solo campo de investigación. Más o menos. Bueno, nosotros simplemente, no es que hayamos hablado bien del bagaje de cada uno, pero un poco hemos pensado que ambas, la cualitativa y la cuantitativa, se retroalimentan. Bueno, que ambas pues eso, que ambas pueden retroalimentarse y sumar más, ¿no? Y luego hemos hablado un poco de las alternativas a la narrativa, ¿no? Porque la narrativa, pues ahora mismo personas que no entiendan el inglés condiciona que no puedan leer sino un traductor, ¿no? Entonces, ¿qué podría haber, ¿no? Como alternativas a la narrativa? Pues todo el símbolo, la imagen, y bueno, y entonces él ha comentado que recientemente ha visto un TFG, un trabajo final de grado, ¿no? Que ha sido un cómic, ¿no? Y lo cual encuentro fabuloso, ¿no? O sea, la imagen también, pues es otra forma de narrativa muy efectiva. Así que... ¿En qué edad? ¿Ya todo el mundo habló? De aquí ha salido por la gente. Buenas tardes. Yo no he construido ninguna narrativa, la vivo cada día. Mientras escuchar a ustedes con sus narrativas, pues me he permitido salir por un momentito. Pero no me había quedado con las ganas de decir algo anteriormente. Estamos discutiendo sobre el tema cualitativo, cuantitativo. Bueno, pues a lo largo de la historia uno va volviéndose muy ecléctico, uno va siendo un poco incrédulo, pero a la vez va creyendo cada vez más en las personas. No tanto en la opción de desarrollar una metodología A o B o C, agarrarse a esa metodología como la única solución a los problemas, sino algo que aquí estaba esperando que saliera, pero por eso no me resisto a decirlo, que es la posición epistemológica del investigador. De esa hemos pasado por de puntillas y considero que creo que debe estar presente en cada momento. ¿Quién soy yo? ¿Qué espero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo veo la realidad que me rodea? A lo largo del tiempo uno va desarrollando una posición epistemológica y trata de mostrar a los demás su punto de vista sobre la base de evidencias.
Y una investigación construida en un deseo, en un relato bonito, independientemente de la edad y quién y cómo lo diga, puede ser humo, puede ser la historia del momento. Todo el mundo habrá oído hablar de Paulo Coelho, ¿verdad? ¿Saben que a los investigadores cuantitativos les encanta? ¿Por qué? Porque les relaja. Dicen, bueno, me cuentan una historia bonita, pero a continuación me voy a poner a trabajar y a construir evidencias. El problema está en qué opción epistemológica tomamos a la hora de analizar una realidad. Y me permitan una metáfora y termino, pero que seguiré en el grupo discutiendo. Investigar cuantitativamente, alguien lo definió como la trayectoria de una bala. Quiero ir de aquí a allí y voy en línea recta, por seguir el camino. Pero es que la investigación, y no la quiero asociar a que sea cualitativa, ha de ser como la trayectoria de una mariposa, que para analizar una realidad, la que sea, necesitará utilizar diferentes caminos. La cuestión está en saber explicar qué caminos ha elegido. Y el investigador irá recogiendo datos de toda esa trayectoria. Eso es lo que le dará el sexenio. ¿Vale? Eso es lo que le dará el impacto para que otros digan, ¿cómo has llegado donde has llegado? Haciendo este recorrido. ¿Quién soy yo para decir que es mejor tu camino que el mío? Si los dos aportan suficientes evidencias. Aquí no sobra nadie, todo el mundo cabe. Y entonces, les voy a contar que la investigación cuantitativa hoy han desarrollado modelos muy complejos, capaces de describir cómo funciona una colmena, cómo funciona el tráfico en Nueva York, desde una visión satélite. ¿Por qué en la investigación cualitativa no podemos utilizar esa metodología o esa técnica? ¿Por qué no? ¿Qué está reñida? Es una cuestión de posicionamiento en el análisis de la realidad que yo quiero estudiar en función de la pregunta que hago. Aquí lo dejo para iniciar. La posición del investigador es esencial. Y muchos investigadores cuantitativos o cualitativos, con decir es que soy cuanti, es que soy quali, ya justifican lo injustificable. Y no. Dígame usted de dónde parte y a dónde quiere llegar. ¿Cuál es su pregunta y cómo la ha respondido? Usted lleva un camino que yo podré llevar otro. Y ahí está la apertura de una reflexión conjunta. Continuamos. Gracias. I couldn't agree more about the use of the labels quantitative and qualitative. They drive me crazy because they dichotomize the world into those only two options, and we have many more options, including all of the contemporary technology and so forth. And they don't communicate anything. It doesn't say anything about epistemology or ontology. It simply talks about the form of data. They are talking about ontology. They are talking about epistemology because they use their own schemes to conduct the society to their own it might be, but it's disguised. I mean, I think it's disguised, and it misses that language of quantitative and qualitative misses everything we've been talking about this afternoon. So I think it turns inquiry into a technique, a technical enterprise, rather than a moral and values-based one. So thank you for saying that. I think I didn't understand everything you said, but I just wanted to echo the dichotomy doesn't work, those labels don't work, and what we do as inquirers is much more values-laden than those two labels suggest. So, thank you for that. Others? Okay. Well, wonderful stories. Thank you. Some told actual stories. Some told about telling stories or about preparing to tell stories. But I totally appreciate everything that you said, and we will carry on and tell stories in the future. So, muchas gracias.
Gracias a todos. Ya os emplazamos para mañana miércoles a las 4:30, ¿vale? No te creas que yo... Gracias.